Bienvenidos un jueves más a la tertulia de actualidad de Televaldepeñas, una tertulia que ya les prometo que hoy va a dar de sí para que haya debate y del bueno, y en cuanto vean la composición de la mesa lo van a entender, porque bueno, en este caso es casi una novedad, una primicia. Vamos a hablar de servicios públicos, vamos a hablar de servicios municipales, de la gestión de esos servicios. En el Ayuntamiento de Valdepeñas hay una relación de servicios públicos que son competencia obligatoria y algunos no lo son, y están gestionados bien directamente o bien a través de empresas concesionarias. En cada caso, el equipo de gobierno pues opta por la opción que considera o que encuentra más ventajosa, tanto en términos de economía como en términos de calidad de servicio que reciben los ciudadanos que pagan con sus impuestos esos servicios. En Valdepeñas actualmente, algunos de los servicios que están, según a la fuerza política que se le pregunte, privatizados o su gestión adjudicada a una empresa, está el de ayuda a domicilio, el servicio de ayuda a domicilio a personas dependientes, a gente mayor, personas con algún tipo de discapacidad que les limita su rutina diaria y precisan de este servicio prestado por auxiliares de una empresa que contrata el ayuntamiento mediante una adjudicación, mediante concurso. La zona azul, todos somos usuarios, prácticamente el 90% somos usuarios de la vía pública y hacemos uso de la zona azul y pagamos nuestros tickets de la zona azul. Lo gestiona la empresa Dornier, que es una empresa perteneciente al grupo Ferrovial, que también le sonará. Pues más recientemente, pues los taquilleros de las piscinas en verano, los socorristas, algunas actividades como los campus polideportivos, esto ya es más novedoso y tiene que ver con la reciente reforma laboral. La limpieza viaria también lo presta una empresa privada que se contrata mediante concurso. La limpieza de los edificios públicos municipales. La recogida de basura está entre Pinto y Valdemoro porque la gestiona un consorcio provincial, el RSU, que ustedes conocen perfectamente y que depende de la Diputación de Ciudad Real, pero no lo gestiona directamente el ayuntamiento. En los 100 y pico municipios de la provincia hay una parte que tienen una gestión a través del RSU, y hay otra parte de municipios que bien lo gestionan con personal municipal o bien a través de empresas que se dedican a esta actividad. ¿Qué les voy a decir? El suministro y la depuración de agua también en manos de una empresa privada desde que la memoria nos alcanza. Actualmente Aqualia, anteriormente Tedesa, que son exactamente lo mismo. El control de la legionela, de las plagas en las fuentes públicas, la desratización, la desinsectación. Dependencias deportivas, la Casa del Agua, es decir, hay una relación larga. En otros tiempos también los parques y jardines durante un periodo estuvieron gestionados directamente por una empresa privada y elegimos hoy este tema, habida cuenta de que en el pleno del mes de enero, el que ha abierto el calendario de 2024, se ha tratado de la municipalización de la gestión del transporte urbano de viajeros, que estaba en manos de la empresa privada y ahora va a estar en manos de trabajadores municipales. Vamos a ver, en primer lugar, el vídeo, un corte en el pleno último del día 2 de enero, en el que el portavoz de Unidas por Valdepeñas, la coalición entre Izquierda Unida y Podemos, Alberto Parrilla, hablaba de este proceso abierto para la gestión municipal directa del servicio de autobuses y cómo es el objetivo y el horizonte de esta formación política la paulatina recuperación de la gestión directa de los servicios municipales. Vamos a verlo. Por supuesto, estamos hoy de enhorabuena además y nos exagero porque nos alegra muchísimo que por fin hayamos visto las ventajas en este equipo de gobierno y también en este pleno municipal de los servicios municipalizados. Como en todo proceso, pues se ha realizado un informe previo y la privatización de este servicio costaría muchísimo más a las arcas públicas de lo que si se realiza este servicio de forma directa. Vamos, lo que llevamos diciendo nuestro grupo municipal muchos años y que vamos defendiendo también la remunicipalización de servicios
también como de la zona azul, el agua o el servicio de atención a domicilio. También últimamente las escuelas de verano, taquilleros y socorristas de la piscina. Pero nos alegra de verdad que al menos este servicio sí que vaya a ser de gestión directa y no solo por la mejora económica de la gestión de servicios, sino también por la facilidad y la flexibilidad que va a dar tener este servicio de transporte público valdepeñero. Pues a propósito de estas declaraciones, de esta intervención en el pleno del portavoz de Unidas por Valdepeñas, de Alberto Parrilla, se pronunciaba el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, en entrevista con Televaldepeñas. Vamos a verlo. El Ayuntamiento de Valdepeñas tiene la responsabilidad de gestionar los presupuestos que nacen de los impuestos que pagan los valdepeñeros. Y si la gestión de un servicio sale más barato desde el municipio, se hará. Y si sale más barato en concesión administrativa como la Casa del Agua, pues también se hará. A mí que los señores de Unidas por Valdepeñas, que en fin, ya es tan vergonzosa la política, ayer mismo, ¿no?, en el Parlamento, los valdepeñeros que tienen más de 55 años y están en el paro en Valdepeñas van a cobrar 90 euros menos al mes porque resulta que Podemos, que es Unidas por Valdepeñas, y Izquierda Unida, que es Unidas por Valdepeñas, se aliaron con el PP y con Vox para votar en contra. O sea, a joder al que más falta le hace. Y claro, frente a esas políticas nacionales de vergüenza y de vendetta por sus guerras intestinas de más con Podemos, ellos quieren guardar una imagen, quitarse ese nombre de lastre, que siguen siendo lo que son, se llaman Unidas por Valdepeñas, y cuando surge una gestión del gobierno que lo único que hace es optimizar los recursos económicos, se apuntan el tanto de es que creemos en la municipalización. Bueno, pues si eso les sirve el de algo, con su pan se lo coma, ¿me entiende? Don Alberto Parrilla, portavoz, concejal portavoz de Unidas por Valdepeñas. Enseguida te doy la voz por alusiones, pero sigo presentando a la mesa. Antonio Sánchez, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Les decía que prometía la tertulia de hoy. Para completar esta mesa, pues nuestro colaborador habitual de la tertulia, Ángel Rivas, profesor del Instituto Gregorio Prieto, profesor de Filosofía. Ángel, ¿qué tal? Bien, estupendamente. Bien, contento, y además estrenamos también horario de tertulia, de grabación. Bien, así la siesta fue más larga. Ya les comparto que es intención próximamente organizar una tertulia en directo, nos lanzaremos sin red. Bueno, pues sin más dilación, Alberto Parrilla, el alcalde se expresaba en Román Paladino, no solo sobre el modelo de gestión por el que apuesta el equipo de gobierno y en concreto también vuestra formación política, sino sobre otras cuestiones colaterales. Sí, bueno, ya sabemos que cuando el señor alcalde habla, pues hay que coger mucho con pinzas lo que dice, porque en la mayoría de las veces o bien confunde datos o bien intenta confundirnos a los que le escuchamos. Y obviamente pues se nota que ha dejado de ser senador porque parece que no está demasiado puesto en la política estatal, confundiendo Izquierda Unida, Podemos, Unidas por Valdepeñas, más un partido político que supongo que se acaba de inventar él y estas cosas. Entonces, bueno, a nivel estatal nosotros desde Unidas por Valdepeñas no podemos hacer demasiado por estas cuestiones que se están dando actualmente. Nosotros hemos venido a presentarnos en Valdepeñas con una coalición, como bien saben, de Izquierda Unida y Podemos, y aquí no hay absolutamente ningún problema entre nuestros compañeros y el compañerismo es maravilloso y fundamental para nuestro trabajo y que salga a pie. Obviamente se tiene que escudar en atacar de forma pues yo qué sé, pues de forma estatal, porque sabe perfectamente que no tiene otro sentido donde pueda pillarnos. Nosotros llevamos hablando de los beneficios de la municipalización de servicios muchos años, esto lo sabe absolutamente todo el mundo y nuestro programa electoral así lo recogía. Entonces, bueno, pues que ahora ellos se hayan decidido a dar el paso de la remunicipalización del servicio de transporte público, pues nos agrada mucho y entendemos que es una mejora sustancial para Valdepeñas. Entonces lo vamos a apoyar y vamos a seguir tendiendo la mano para que si este tipo de políticas lo siguen manteniendo, pues maravilloso. Habla de la Casa del Agua y los beneficios de la Casa del Agua, que sale más barato. Bueno, todos recordamos que hace un año y medio estábamos en prácticamente la judicialización de este servicio porque no habría ni la piscina ni el balneario por cabezonería del propietario y como saben se mandaron bastantes avisos a este concesionario que se le dio por estos problemas que hubo que no fueron... ¿Cabezonería o que no le salían las cuentas? Pues seguramente lo segundo y también posiblemente un poco de lo primero, Julián.
Bien, no nos era posible extraer un corte, un total, una intervención del grupo político Vox, presente también en esta tertulia, y directamente le solicito a Antonio Sánchez, concejal del grupo Vox, que exprese el punto de vista, no tanto de su partido, sino de su grupo político en Valdepeñas, sobre el modelo de gestión al que se puede aspirar, al que se debe aspirar para optimizar y aspirar a unos servicios más eficientes, más eficaces. Bueno, buenas tardes. Lo primero que antes de entrar en materia me gustaría, bueno, pues felicitar el año porque hasta San Antón Pascuasón. Entonces, bueno, pues feliz año a toda la mesa y a, bueno, pues los televidentes. Bueno, la idea que tiene, y en este caso, o el planteamiento que tiene Vox con la municipalización o con los servicios, ya sean directos o indirectos, de un ayuntamiento, pues yo creo que está recogido en la Ley de Haciendas Locales. Entonces, me vais a permitir que lea 2 artículos y a partir de ahí pues hago la exposición. Bueno, si nos vamos al artículo 7.4 de la Ley de Haciendas Locales, dice que las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal. Y además no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con nuestra administración pública. Bueno, en resumidas cuentas, lo que dice este artículo básicamente es que cualquier servicio que quiera prestar un ayuntamiento pues no tiene que comprometer pues la economía de ese ayuntamiento, de los ciudadanos, en este caso de la hacienda pública, y luego el que no se pueden duplicar esos servicios, ¿no? Si ya lo está haciendo otra administración, pues no lo debe de hacer en este caso el municipio, ¿no? A no ser que llegue a un acuerdo con esa administración. En el caso, por ejemplo, y ya termino con el artículo 25.3, dice que las competencias municipales, hablando de las competencias municipales, y específicamente hablando de los ayuntamientos, dice que deben de evaluar la conveniencia de la implantación de los servicios locales conforme a los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. ¿Por qué quiero recalcar estos 2 artículos? Bueno, al final lo que dice Vox, y en este caso, en este punto que se llevó al Pleno Municipal, es que nosotros, más que entrar en el debate de si un servicio tiene que ser directo o indirecto, lo que tenemos que ver es hablar de la eficiencia, de la estabilidad y de la sostenibilidad financiera. En el punto que se nos presentó, en este caso en el Pleno Municipal, que correspondía al servicio de autobuses, nuestro grupo municipal se abstuvo. En principio, y ahora explico por qué nos abstuvimos y no votamos a favor, ni tampoco en contra, nosotros las explicaciones que se nos dieron al principio sobre ese servicio de autobuses, que no es obligatorio para ayuntamientos por debajo de que tengan población inferior a 50.000 habitantes, pero en este caso pues todos los grupos municipales de la oposición y también el equipo de gobierno pues queremos prestar ese servicio, ¿no? Y hacer un esfuerzo económico para dárselo a los ciudadanos. Entonces se barajaron o nos trajeron a los grupos de la oposición, nos trajeron si hacerlo a través de forma directa o indirecta. Y se trajeron las 2 propuestas y se empezaron a valorar. Pero la valoración no viene de un punto de vista ideológico, viene de un punto de vista de control de costes y optimización de recursos. ¿Qué vamos a dar? ¿Cómo vamos a dar un servicio? ¿Cuánto va a costar? Y realmente ese servicio va a ser bueno. Entonces, a partir de ahí, pues el Grupo Municipal Vox pues valora si el servicio va a ser bueno y el control de costes es el adecuado. ¿Por qué vino nuestra abstención? Nuestra abstención vino porque en ese expediente que se abrió no se incorporó el informe de la intervención, que no vamos a echarle la culpa al interventor porque sabíamos que estaba de vacaciones, entonces bueno, pues también hay que darle ese cuartel, ¿no? Pero bueno, pues como simplemente lo que se hizo fue aprobar la apertura del expediente y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar pues con el diseño pues, de trazados, es decir, ahora es cuando vamos a empezar realmente a diseñar o vamos a trabajar sobre el servicio de autobuses, pues se incorporará realmente esos informes económico-técnicos que son obligatorios por la Ley de Haciendas Locales y que ahí es donde se va a evaluar realmente si el coste directo o indirecto, dónde está el beneficio en uno o en otro. Por la palabra que nosotros recibimos como grupo municipal, y no tenemos por qué no creer, en este caso el equipo de gobierno, se nos dijo que ya se había hecho un preestudio económico y que ese preestudio económico salía mejor que fuese directo a que fuese indirecto, y evidentemente nosotros no tenemos por qué no creer la palabra y pues en principio lo íbamos a apoyar. Y ya termino, perdonad. Una de las cosas que incorpora, por ejemplo, el servicio de autobuses, y a eso también nos convenció a la hora de querer que vaya hacia adelante, aunque vuelvo a repetir que faltaba ese informe de intervención, era que, por ejemplo, el capital humano que se iba a utilizar, los recursos humanos, pues iban a venir del propio ayuntamiento. Y eso, en cierto modo, también es gracias a la RPT, que permite esa movilidad dentro del funcionariado,
ya que no los encorcheta, ¿no? Hace unos años o el año pasado, que no estaba aprobada esa RPT, encorchetaba las profesiones que podían desarrollar cada funcionario y no lo permitía. Por lo tanto, se han dado unas circunstancias que nosotros creemos que va a ser óptimas para un servicio de autobuses directo, pero todavía se está en estudio porque faltan, entre otras cosas, por ejemplo, el informe de intervención. Pues antes de abrir debate, profesor Ángel Rivas, no sé si apelar a tu condición de profesor de filosofía para que establezcas qué es lo deseable, lo éticamente deseable, tender a la gestión pública directa de los servicios públicos o apostar por la optimización a través de las empresas. Esto no es una cuestión ética, esto en todo caso será una cuestión de filosofía política, pero no una cuestión ética. Incluso moral puede llegar a ser, pero ética no. Yo particularmente, hay que distinguir, vamos a ver, no es lo mismo externalizar que privatizar. Evidentemente, cuando en determinados discursos, como por ejemplo el que puede desarrollar aquí Alberto en las próximas tomas de palabra, de hecho ya de alguna manera ya se ha hecho la identificación entre externalización y privatización, y no es lo mismo externalizar que privatizar. Externalizar es encargarle a una empresa privada que, con todo el control, con toda la fiscalización, etcétera, etcétera, se encargue de prestar unos servicios. La empresa saca un beneficio, como tiene que ser, para eso monta una empresa, por eso trabaja uno, la cuestión del lucro, como tiene que ser, como es lógico, y presta unos servicios que se traducen vía privada, pero con efectos de beneficio público, etcétera, etcétera. Y eso tiene que estar fiscalizado por parte del organismo público. Y la historia clarísimamente nos dice, a poco que estudies un poquito la cuestión, nos dice que no hay mejor manera, siempre y cuando, por supuesto, la fiscalización se lleva a cabo de manera estricta y rigurosa, no hay mejor manera que la externalización de la inmensa mayoría de los servicios, sobre todo los servicios que solemos entender más como públicos, menos los servicios más burocráticos, a lo mejor no. Pero los servicios públicos, lo que tiene que ver pues, con las vías, con los espacios públicos y en general por lo que entendemos habitualmente por los servicios públicos. Yo estoy más a favor de la externalización, que no es privatización, que de la municipalización o incluso remunicipalización. Obviamente, si por la razón que sea esa fiscalización pues, ha estado mal llevada, ha estado mal controlada por parte del organismo público, es obvio que lo que tiene que hacer la oposición es pues, dar un toque de alarma, un aviso, y decir que no se están haciendo las cosas bien, pero no directamente ya postular la necesidad de la remunicipalización. Yo también tengo que decir una cosa, yo estoy aquí un poquito, ya que se me apela como profesor de filosofía, yo soy profesor de filosofía, pero yo aquí no estoy como profesor de filosofía, o ya veremos, en algún momento a lo mejor sí. En todo caso, no dejas de serlo, ¿eh? Claro que no. Por ejemplo, un cargo público no deja de ser cargo público. Es aquello de no estoy aquí como político. No. Estás. No, es más, es que yo estoy aquí como político, estoy aquí como ciudadano que vive en una pequeña polis en el sentido, si queremos, casi, pero una pequeña polis. Y, por supuesto, yo salgo a la calle y estoy haciendo política, ya lo he dicho aquí en alguna que otra ocasión. Yo voy por la acera y estoy haciendo política. Hay un hueco en la acera que no me gusta que esté y hago política, acordándome del alcalde, ¿no? ¿Qué hace este agujero aquí, que me voy a caer? O cualquier otra cosa, ¿no? O eso, pues utilizo un servicio público y estoy haciendo política. No política en el sentido más bien mal considerado en los últimos tiempos, con toda la lógica. Pero yo estoy un poquito así, en partibus infidelium, porque yo lo que quiero es ver un debate ideológico, no un debate administrativo, burocrático, tecnocrático, que también es importante, pero bien, pues tenemos aquí a Alberto, a don Alberto, de Unidas por Valdepeñas, y a don Antonio de Vox, y lo que quiero es que se zurren un poco. Alberto, ya doy por hecho que tienes armada y montada tu intervención. Sin embargo, yo quiero que des tu parecer sobre una cuestión, y es que habéis ya dado pistas de cuál sería vuestro objetivo en cuanto al próximo servicio público a remunicipalizar su gestión, que es la ayuda a domicilio, lo cual comportaría la incorporación a la plantilla municipal laboral de en torno a 40 auxiliares de ayuda a domicilio. Esto, en términos de gestión del ayuntamiento, ¿lo encuentras viable? Y le pregunto también al concejal de Vox, en torno a la incorporación de un servicio público que actualmente no es competencia obligatoria del ayuntamiento, pero que la presta desde hace décadas, a través de una empresa privada, Serveo, en concreto actualmente,
Unidas por Valdepeñas, evidentemente, opta por la gestión directa con la asimilación de esa plantilla, y veremos a ver pues qué opina el concejal o el grupo Vox. Sí, bueno, no solo del servicio de atención a domicilio, a nosotros estaríamos dispuestos o querríamos partir hacia la municipalización de prácticamente todos los servicios que hemos comentado, porque creemos en que la historia nos da la razón en este sentido, que estoy bastante en contra de lo que ha dicho don Ángel con el tema de que la historia habla de que la externalización es mejor por el tema de la optimización de los servicios. No tengo demasiado claro que eso sea así. Bueno, no hay nada más que ver como otros estados o otros países que han seguido las políticas neoliberales de privatización, en muchos casos, no de externalización como dice él, pero sí de privatización, que es el siguiente paso a la externalización, pues se ve como el Estado de Derecho y el Estado fundamental se ven abocados al fracaso, como por ejemplo estamos viendo en Ecuador en estas últimas semanas. Sí que me gustaría hablar del servicio de atención a domicilio, porque creo que es bastante problemático las condiciones laborales que están sufriendo las trabajadoras de este servicio. Ya hemos visto durante estos últimos años las huelgas, los problemas con los EPIs, por ejemplo, que hubo la pandemia, la disminución que no cobraban ni siquiera el sueldo mínimo interprofesional, las denuncias que se han puesto desde el colectivo a la propia empresa Serveo, y que además durante estos últimos meses han estado peleando porque directamente el traslado de un domicilio a otro no lo cubría y lo tenía que, entre comillas, pagar el siguiente usuario. Es decir, que si la trabajadora estaba en Cachiporro y tenía que ir al Lucero y tardaba 20 minutos en llegar, pues era 20 minutos de servicio que no iba a obtener exactamente el usuario. Entonces, pues eso era bastante vergonzoso. Entonces, bueno, no solo esto, también sabemos lo problemático que podría llegar a ser la municipalización. Lo sabemos perfectamente y es un trabajo que habría que estudiar mucho y valorar cuál es la mejor forma de municipalizar este servicio. Pero lo que creemos es que no se pueden mantener las condiciones laborales que ahora mismo están teniendo estas trabajadoras y se podrían valorar otros servicios. El de la zona azul, el de los taquilleros, el de las escuelas de verano, los cursos polideportivos de verano, todo eso es muchísimo más fácil de hacer que lo que se está haciendo ahora. Incluso nos han llegado denuncias a nuestro grupo municipal de que, por ejemplo, en los socorristas de la piscina de verano había menos cantidad de socorristas de lo que así imponía la ley. Incluso había 2 personas y cuando se iban a comer se quedaba uno solo para una piscina de la magnitud como es la de la piscina de verano de Los Llanos. Entonces, bueno, pues sabemos que esto con un servicio municipal no se haría, y sabemos que hay muchas veces que esta privatización con esta cantidad de bajas temerarias, que es una práctica bastante habitual para quedarse con el negocio, porque los pliegos de condiciones, es decir, lo que tiene que completar una empresa para llevarse esa concesión del servicio que va a dar, pues se valoran mucho más, y en este ayuntamiento se valoran muchísimo más las cuestiones económicas que las cuestiones técnicas. Entonces, otra opción también, que no pasa por la municipalización, pero sabemos que es muy necesaria, es esta revisión continua de los pliegos de condiciones que se está dando. Y pongo un ejemplo y termino ya. Podemos acordarnos de la comida que se le daba, la comida y cena que se le daba a las personas mayores, que venían en bandejas bastante lamentables, que vamos, eso no me lo comía yo, y he estado viviendo muchos años en una residencia universitaria. Bien. Antonio Sánchez, Vox, municipalizar un servicio como la ayuda domiciliaria, que comportaría la incorporación a la plantilla de en torno a 40 personas. De entrada. A ver, de entrada, es que lo que tenemos que empezar a escuchar es cómo hacerlo y cuánto cuesta. Porque yo creo que los brindis al sol están muy bien, es muy fácil hablar de que vamos a hacer ciertas cosas, pero hay que ponerle números porque las cosas no se hacen de la nada, ¿no? Comentaba Alberto, compañero de mesa, pues de irregularidades, de que las condiciones laborales no son las correctas. Evidentemente, el ayuntamiento, cuando tiene un servicio indirecto o da un servicio indirecto, lo que tiene que hacer, una de las cosas tiene que ser la fiscalización.
y evidentemente cuando hay unas irregularidades o hay condiciones laborales que yo no lo sé, pero si en el caso que las hubiera, pues evidentemente hay que denunciar a la empresa, o incluso creo que el ayuntamiento tiene la capacidad de rescindir ese contrato. Entonces, una cosa es independiente de la otra. Una cosa es la fiscalización cuando hay un servicio indirecto que tiene que hacer el ayuntamiento, y otra cosa son las condiciones que debe de mantener la empresa, porque evidentemente hoy en día, si algo hay en España, una de las cosas que hay, o en Occidente, pues es que en cuanto haya una sola empresa que algo no lo cumple, pues rápidamente pues se echa trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener cuidado con las acusaciones. Yo no digo que sea la empresa perfecta, pero evidentemente hay que hacer un trabajo por parte del ayuntamiento, y evidentemente en cuanto hubiera cualquier tipo de ilegalidad o irregularidad, y ya no digo de condiciones laborales precarias, pues evidentemente habría que actuar, ¿no? No sé si se ha actuado, pero si no, yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones. Pero lo vuelvo a decir, es que el tema de vamos a municipalizar, o los servicios que son indirectos, vamos a hacerlos directos, todo eso está muy bien, si el discurso, el papel, todo esto lo decimos en el mundo de la empresa, ¿no? El papel todo lo aguanta, ¿no? Pero ya me dijo a mí una señora hace ya muchos años, me dijo: Antonio, hay que dejar de ser un dreamer y convertirse en un maker, hay que dejar de ser un soñador para ser un creador. Y darle forma a las cosas, hacerlas, pues requiere de sentarse y de dotar las partidas presupuestarias, de hacer las cosas pues con cabeza y que se sostengan, ¿no? Porque a lo mejor queremos dar unos servicios que implican la subida impositiva de un 30, un 40, un 50, un 60%, pues también habría que decírselo a los ciudadanos. Podemos hablar de otros servicios, por ejemplo, habéis comentado el servicio de Aqualia, ¿no? El de aguas. Yo, por ejemplo, me he sacado una factura de los últimos 4 años de Aqualia, pues de la oficina, ¿no? Y más o menos, bueno, pues el consumo diario que hemos tenido trimestral pues ha sido parecido, 0,033, 0,034, el importe medio diario ha ido creciendo, pero no ha sido en este caso porque la gestión, si fuese directa, nos hubiese ahorrado un coste, en este caso a una empresa. Es simplemente porque ha habido una subida de costes, una subida de energía, de productos de depuración, y todo eso en sí lo que ha habido es un tema inflacionario. Y eso, por cierto, eso viene del gobierno central, que llevan 5 años gobernando, tanto PSOE como en este caso Podemos, o bueno, en el caso la izquierda. Entonces, si nos vamos en este caso pues a un servicio que se supone que es indirecto y lo está haciendo una empresa como Aqualia, yo no veo, por ejemplo, si nos vamos a Aqualia, esa estructura, cómo me la iban a rebajar si fuese directa. O, por ejemplo, no vamos a leer el RESU, ¿no? En este caso el consorcio. Podemos hablar del RESU, ¿no? Estaba mirando, digo, bueno, simplemente por echar un ojo. Claro, una de las cosas que tiene cuando es una empresa pública es que son cargos públicos los que llevan la dirección de la empresa. Y muchas veces, pues el cargo público a lo mejor, pues no sé qué mejor está formado, ¿no? Y estaba mirando simplemente por curiosidad, y creo que el anterior presidente del RESU, pues su formación era bachiller. Bueno, ponía BUP, lo que hoy en día es bachiller. Entonces, pues un consorcio que da servicio a 96 ayuntamientos en la provincia de Ciudad Real, pues la persona, el presidente, la formación que tenía era BUP, pues la verdad es que es una de las cosas que las empresas privadas pues intentan no tener, que es que la dirección, o en este caso las personas que están en la parte arriba, ¿no? Intentando gestionar o coordinar, en este caso la empresa, pues tenga una formación. Una de las cosas que yo en este caso me gustaría de la que pudiéramos hablar en este debate, y ya para cerrar, que yo creo que era una de las medidas estrella en este caso de Unidas por Valdepeñas, es de esa empresa pública de la vivienda. Yo creo que sería interesante también que hablásemos cómo a lo mejor esa privatización, poner público esa empresa de vivienda, cómo a lo mejor podría ayudar a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que es un buen momento. Os solicito que agilicemos un poco el debate, que no hagamos sucesiones de monólogos de muchos minutos, y que interactuemos lo más posible, porque si no, a lo que conduce es a agotar el tiempo y a llenarlo de retórica. Así que os pido, por favor, intervenciones más breves y que interactuéis sin necesidad de que yo reparta el juego. Y al profesor Rivas, pues que cuando quiera que pida paso. Vamos a agilizar el debate, efectivamente. Hay que tener mucho cuidado con las escalas. Es decir, no es lo mismo, ya lo decía el viejísimo Aristóteles, el fantástico Aristóteles en la política, un libro absolutamente fundamental. No es lo mismo una familia que una aldea, que una polis. Y desde luego en la actualidad no es lo mismo un municipio que un Estado. Cuando un Estado hace públicos todos los servicios,
lo más fácil es que en caso de que haya algún tipo, un Estado, en el sentido, por ejemplo, el Estado español, o el Estado del Reino Unido, el Estado británico, el Estado francés, el Estado italiano, el Estado, lo que sea. Cuando hay algún tipo de problema, entre que se detecta el problema y se pone en marcha la solución, pues pueden pasar meses, porque hay que poner en marcha la maquinaria burocrático-estatal, etcétera, etcétera. En un ayuntamiento, en el municipio, en cuanto hay un problema, lo detecta un ciudadano, no un usuario, lo detecta un ciudadano y directamente se lo dice al alcalde que lo ve por la calle, o se lo dice, o va al ayuntamiento y se lo dice, pasa tal cosa. Entonces, esto es una cuestión muy a favor de los servicios, de la externalización, es decir, la empresa X, que es privada y que presta el servicio, etcétera, etcétera, no lo está haciendo bien, señor alcalde. He venido aquí a verlo, o me he acercado a donde tomas un café, etcétera, etcétera, y ya está. Bien. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las escalas. Y desde luego, el ejemplo de Ecuador, el ejemplo de Ecuador, Alberto... Bueno, en fin, fíjese si es difícil. Vamos a ver, si estamos hablando de Valdepeñas, que en definitiva está en España, pues comparo Finlandia, Noruega, el Reino Unido de Gran Bretaña, Francia, Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero irse a Ecuador, pues hombre. Fíjese si es difícil el tema de que cuando una empresa lo está haciendo mal, que quitarle esa capacidad de seguir gestionando los servicios, que Aqualia estuvo un año y medio, Aqualia, la Casa del Agua estuvo prácticamente un año y medio sin dar los servicios de agua, ni de piscina, ni balneario, y no se le retiró nada. Ni siquiera se le puso ninguna multa. Había un condicionante importante que era la pandemia. Claro, sí, bueno, o sea, pero después de la pandemia, justo después de la pandemia, cuando se abrió gimnasio de todas a todas, no se abrió con agua, ni se abrió con balneario. Eso lo sabe perfectamente, Alberto, todo el mundo. ¿Hubo voluntad por parte del equipo de gobierno? Porque la primera pregunta que hay que hacer es si había, se le requirió a la empresa con los procedimientos legales y estuvieron, pero claro, estuvieron mucho tiempo entre pitos y flautas y al final se fue un año y medio y los usuarios al final no tuvieron ningún tipo... La Casa del Agua, mira Alberto, la Casa del Agua yo creo que es un contrato que habría que ver si en algún momento se ha cumplido escrupulosamente el contrato que se firmó. Bueno, que no lo digo en ese momento. Yo estoy hablando de una cosa que fue flagrante para todos los usuarios y usuarias de la Casa del Agua, que no podían utilizar ni la piscina ni esas instalaciones de agua. Y contestándote con el tema de Aqualia, lo que me has dicho de sacarte las facturas, pues no hace falta sacarse las facturas, simplemente tienes que saber el IPC interanual de agosto para saber lo que va a aumentar el precio del agua en Valdepeñas. Esto es un contrato que está firmado desde hace muchos años, tanto con la gestión de residuos, que es Aguas de Castilla-La Mancha, una empresa también pública, y con, en este caso, Aqualia. Y entonces, ¿en qué mejoraríamos, perdón Alberto, en qué mejoraríamos si la gestión pasase a ser... Lo digo, pregunto, sí, porque soltamos la palabra... En el momento en el que tú utilizas el factor del IPC interanual de agosto, además, que es que en 2022 fue de 8 y pico, 8,7 creo que fue. O sea, una burrada lo que subió el agua en ese año. Si tú utilizas otros factores, como por ejemplo puede ser el encarecimiento verdadero de lo que cuesta dar el servicio, en ese caso pues ya puedes valorar que normalmente suele ser mucho más bajo que el IPC, y eso está recogido en todos los informes técnicos del ayuntamiento cuando van a pleno en noviembre, octubre, noviembre, todas estas modificaciones de las ordenanzas municipales del agua, que lo sabes perfectamente porque fue hace 4 meses cuando estuvimos debatiendo esto, y vino también esta subida porque el IPC interanual de agosto este año también ha sido más del 3% y ha subido el agua más del 3%, entonces pues, ¿qué ahorraríamos? Pues a lo mejor podríamos hacer un estudio de qué verdaderamente cuesta este servicio, y también podríamos hacer o ahorrarnos el IVA y lo que ha dicho Ángel, el lucro de la empresa concesionaria que se lleva, porque obviamente una empresa, yo no he dicho eso. Una empresa que va a dar un servicio al final lo da porque quiere llevarse sus beneficios. Entonces los beneficios empresariales junto con el IVA, todo eso nos estaríamos ahorrando. Pero una pregunta, Alberto. Entonces, si el servicio en este caso, si fuese indirecto, en el que sea, fuese más económico viviendo el mismo servicio, ¿tú lo preferirías antes al directo? Porque entonces estaríamos con la ley de haciendas locales. Vamos a ver. Que si preferiría. Imagínate que te hacen el estudio para Aqualia, sí, y en el estudio te dice que la gestión indirecta
es más económica que la directa para el ciudadano. Entonces estarías defendiendo Te pregunto. Pero eso nunca va a pasar, Antonio, que eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar principalmente porque a la empresa hay que pagarle el IVA y la empresa hay que pagarle los beneficios empresariales. Entonces eso no va a pasar. Si pasa eso es porque la gestión de esos servicios públicos es nefasta. Es nefasta, o sea, no cabría en un estudio económico-financiero esa posibilidad, exceptuando que fuese nefasta o que se estuviese especulando o que se hubiese corruptelas en la zona. Entonces, ¿por qué un partido de izquierda? Claro, porque a mí esto no lleva a hacer una pregunta. ¿Por qué un partido de izquierdas que lleva 20 años gobernando Valdepeñas, que es de izquierdas? En este caso, te lo estás contestando tú. Si ellos vieran que es más económico y es más rentable la gestión directa y encima tienen la capacidad de meter más gente en plantilla, yo lo veo blanco en botella. Si no lo están haciendo así, es porque ya tienen los estudios económicos que les dicen que evidentemente la gestión indirecta es mucho mejor, más eficiente, porque además legalmente, es la legalidad. Legalmente, cualquier funcionario público, o en este caso, cualquier político que tenga a cargo, tiene que optar por la sostenibilidad y por lo mejor. Sí, por supuesto. Es decir, que si lo estuviesen diciendo, le estuviesen diciendo en contra de lo que realmente es más eficiente y mejor para el ayuntamiento, estarían yendo en contra de la ley. Pero me estás diciendo de verdad que en 20 años tú has visto políticas de izquierda del minuto, gobierno y vamos del gobierno y vamos del PSOE al de caso. Valdepeñas, porque vamos, me estoy quedando alucinado si tú piensas que el gobierno de Valdepeñas del PSOE tiene una política que es contraria a la política neoliberal, que la lleva siguiendo Jesús Martín desde que llegó al gobierno. Bien, lo vamos a dejar aquí de momento. Hemos consumido 36 minutos de tertulia, debate. Vamos a reanudar el programa en muy pocos minutos de publicidad con el mismo tema y de inmediato pasaríamos a lo que serían 20 minutos finales de comentario, repaso a algunos de los asuntos más determinantes, más trascendentales de los que están ocupando nuestra agenda política nacional e internacional. Hasta ahora. Tenemos hoy en la tertulia de actualidad de Televaldepeñas, además de a nuestro colaborador habitual Ángel Rivas, tenemos representación del grupo de Unidas por Valdepeñas, Alberto Parrilla, y del grupo Vox. Estamos hablando de los dos grupos ideológicamente más alejados uno de otro, en las antípodas, Antonio Sánchez. Estábamos hablando del modelo de gestión que más interesa a los municipios, al nuestro en concreto, a Valdepeñas, el modelo de gestión de los servicios públicos, bien a través de gestión directa, bien a través de empresas concesionarias. No está aquí la representación del equipo de gobierno, ya les avanzo que en el próximo programa sí que va a haber, estamos gestionando la presencia de un representante del equipo de gobierno del Grupo Socialista para hablar de este y otros temas de interés general. Y nos habíamos quedado en la disyuntiva de la eficiencia en función de los costes de servicio para el ciudadano, que es quien paga los impuestos, y también de la calidad de ese servicio y de la calidad de los puestos de trabajo, que es lo que estaba defendiendo también Unidas por Valdepeñas. Yo vengo a plantear ambos grupos. Si habría que, quizás, ahora que se tiene que hablar de presupuestos y ya se está llegando tarde, estamos en enero y están sin debatir los presupuestos generales del Ayuntamiento para 2024, si había que pensar, había que reconsiderar el seguir manteniendo, el seguir costeando, seguir financiando algunos de los servicios municipales que, sin ser competencia directamente municipal, el Ayuntamiento los tiene asimilados y generan un déficit cuantioso, cuando menos. Si llega el caso, podemos citar algunos de los ejemplos, aunque sea delicado. Esta es la cuestión que planteo a la mesa. ¿Hay que revisar el catálogo de servicios que presta el Ayuntamiento para hacer que el presupuesto, la gestión del presupuesto, la gestión económica del Ayuntamiento sea a largo plazo sostenible? Directamente, quien queráis iniciar. ¿Qué quieres, Antonio, que yo he terminado? Sí. Bueno, nuestro grupo, desde el primer día, pues lo primero que viene a decir es que lo que hay que hacer es una revisión de los impuestos directos, incluso de las tasas, porque puede ser que haya servicios que simplemente pues no haya que eliminarlos, pero sí adecuarlos a la tasa y subirla, en este caso, o adecuarla, ¿no? Entonces, lo que primero siempre hemos dicho y planteamos del Grupo Municipal Vox es que la presión fiscal que se ejerce sobre los valdepeñeros es alta. Y si queremos dinamizar la economía, si queremos que patrimonialmente la familia no se empobrezcan, que desde hace 10 años
en Valdepeñas y en España, pero vamos, estamos hablando de Valdepeñas, lo que hacen es empobrecerse, perder capacidad patrimonial, y cuando digo capacidad patrimonial, pues no estoy hablando de irse de un viaje a las Bahamas, ¿no? Sino muchas veces pues es pues a lo mejor poder mandar a su hijo a la universidad, ¿no? Por pagarle la residencia. Entonces, nuestro primer objetivo siempre va a buscar, en este caso, la bajada de impuestos. Por supuesto, sin perder el intentar dar los máximos servicios al ciudadano, y a partir de ahí, pues la optimización de recursos, porque los presupuestos hay que verlos como un todo. Muchas veces entiendo que queremos bajar de impuestos o servicios o qué quiero de los dos, pero lo que hay que intentar es un baile de ingresos y de gastos, y evidentemente nunca vamos a quitar todos los impuestos y todos los servicios, ¿no? Sino que realmente pues hay que buscar un equilibrio, ni para que la presión fiscal agobie al ciudadano, pero evidentemente para que los recursos y los servicios tampoco agobien, en este caso, al ciudadano con los Antonio, impuestos. eso es la teoría. Viendo lo que realmente pasa en el Ayuntamiento de Valdepeñas, ¿necesita el Ayuntamiento de Valdepeñas eliminar algún servicio o son todos hoy por hoy sostenibles en términos económicos? Cuando nos den el anteproyecto te lo digo. El anteproyecto de los presupuestos generales del Ayuntamiento. Efectivamente. A ver, el anteproyecto todavía no lo hemos recibido, va a haber modificaciones importantes tanto de ingresos como de gastos. El último importante gasto que va a aumentar va a ser con la nueva RPT, van a aumentar los sueldos, en este caso, de los trabajadores públicos, y también va a haber aumento de ingresos, ¿no? Por ejemplo, con la última incorporación de la tasa de basuras. Entonces, es que hay que revisar, es que tenemos que ser, cuando hablamos de temas técnicos, tenemos que ser escrupulosos, y evidentemente lo que no podemos hablar es de eliminar cualquier servicio o subir una tasa de un servicio, en este caso, sin tener un documento delante, ¿no? Entonces, cuando tengamos el anteproyecto, lo hablamos. Bueno, no sería el primero que veríais, el primer proyecto de presupuestos. Alberto. Bueno, he escuchado hace un tiempo que tienes que dejar de ser un dreamer y ser un maker, ¿no, Antonio? Sí, porque es que es complicado bajar, hacer una revisión de impuestos, bajar tasas, bajar cualquier tipo de impuestos y luego pretender dar todos los servicios. Yo, bueno, ya saben que prácticamente todo el mundo que nos vea, que soy trabajador de la sanidad pública, y este estado de bienestar que tenemos en España no se podría mantener sin los impuestos que se paga el contribuyente, y bueno, pues gracias a eso pues tenemos estos servicios de carreteras, de educación, de sanidad pública, de correos, de policía, del ejército. Todo esto se paga a través de los impuestos. Aquí, a nivel de Valdepeñas, yo sí que me gustaría decir una cosa a Antonio, ya que lo tengo aquí muy cerquita. Y es que el tema de la revisión de tasas, también deberíamos de haber planteado el tema de la revisión de precios públicos, que también es una cuestión bastante importante. Y nosotros llevamos al Pleno volver a votar los precios públicos en el Pleno, porque es una competencia de... Os pediría que diferenciaseis, para que la gente nos enteremos al 100%, la diferencia entre una tasa y un precio público. Son distintos tipos de prestación que se hace a nivel municipal. Es una cuestión más técnica, pero bueno, que son dos cuestiones muy importantes a tener en cuenta. El precio público es lo que se paga, por ejemplo, por pasar al auditorio. Exactamente. O sea, el servicio que tú eliges específicamente. Exactamente. O por pasar a las piscinas. O para hacer uso de una instalación deportiva. La tasa es la que tú pagas por consumir agua. Exactamente. Y los precios públicos los llevamos a Pleno para intentar meter mano también nosotros, todo el grupo de oposición ahí, y Vox fue el único grupo municipal, junto con el PSOE, que en este caso se abstuvo, pero nos impidió volver a retomar estas competencias que deberían de haber sido del Pleno, para nosotros, tanto grupo de oposición como grupo de gobierno, poder también plantear subidas o bajadas de precios públicos según convenga. ¿Ahí nos quedamos? No. Bueno, que no se quiere hablar. Bueno, No. El precio público, a ver, la diferencia principalmente entre la tasa y el precio público es que la tasa casi nunca suele llegar a cubrir el coste del servicio. Pero debe ser su finalidad. A ver, si nos leemos la ley de haciendas locales, hay que intentar, o mejor dicho, se deben de utilizar informes técnicos de servicios parecidos que se dan en el ámbito privado para intentar igualar el precio. Pero realmente la tasa nunca lo va a cubrir, porque además hay cosas que ni las toca, como por ejemplo los costes generales. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver una tasa por la utilización, yo qué sé, de un servicio pero por ejemplo no están a lo mejor metiendo los costes generales del mantenimiento de las furgonetas que utilizan las personas del ayuntamiento, o de los costes de la luz. Es decir, que la tasa realmente siempre va a ser deficitaria. Que lo que se intenta, que dentro de ser deficitaria, que sea lo menos posible, ¿no? Y el precio público lo que no puede ser deficitario, realmente tiene que ser el coste, que también se utilizan esos informes técnicos para comparar, oiga,
nosotros hacemos una comparación, hacemos un peritaje de este servicio en la parte privada, ¿cuánto cuesta? Pues lo adecuamos, ¿no? Que si nos vamos también a ser puramente técnicos, tampoco nunca se va a cubrir. Pero bueno, esa es la diferencia básicamente del precio público y la tasa, ¿vale? Que realmente uno nunca va a llevar a cubrir el coste al 100% y el otro, como mínimo, tiene que cubrirlo. Vale. Volvemos al tema, es que ahora ya me perdí, hemos hablado de los presupuestos y de las tasas y los precios públicos. Nosotros, por ejemplo, nos opusimos, o no nos opusimos, sino que nos dábamos cuenta que la operatividad de los precios públicos bajaba muchísimo si se delegaba, en este caso, en el pleno municipal, en sede plenaria, porque los precios públicos llegan a tocar cosas que pueden ser irrisorias. Un precio público puede ser, por ejemplo, pues la entrada a los toros una vez al año. Pues, además es un ejemplo que puso en este caso el equipo de gobierno. Y efectivamente, ¿qué hacemos? Hacemos una reunión, una sede plenaria, únicamente para marcar el precio público de ese evento. Entonces no tiene sentido. Es decir, la operatividad que se perdía y el dinero que se iba a gastar por parte del ayuntamiento, o en este caso, por reunir, no tenía sentido. Yo entiendo que se quiere coger... Las juntas de gobierno local son cada 15 días, los plenos son cada mes, excepto agosto, que también votasteis en contra de hacer pleno en agosto, pero bueno, que la operatividad, yo, perdona, pero no te compro este discurso, Antonio. Mira, los plenos en agosto, el secretario, el interventor, es decir, los propios funcionarios a agosto suelen ser, no trabajan los juzgados. Al final es poner un pleno que muchas veces está vacío de contenido simplemente por asistir y por cobrar. Entonces nosotros entendíamos que ese coste se podía ahorrar perfectamente al ayuntamiento. Muchas veces, es decir, tenemos el último pleno en julio y tener ese impasse y llegar a septiembre entendíamos que no era necesario, no era vital, no suele ser un mes de actividad frenética ni tanto a nivel de ayuntamientos como a nivel de la propia vida del país, porque la gente está de vacaciones. Entonces entendíamos que un pleno en agosto pues ya no era por un tema de que fuésemos nosotros, no, porque además yo agosto me lo paso trabajando. Es un tema básicamente que era incómodo muchas veces para los funcionarios que tienen que atender, incluso un coste para el ayuntamiento. Por eso entendíamos que no era necesario. Si fuese necesario, incluso se hace un pleno extraordinario. Bien, ¿algún apunte, profesor? Sí, rapidísimamente. Una tasa cubre lo que es necesario, incluso lo que en cierto sentido hasta se puede entender que es pues un cierto hasta derecho cívico, un derecho social, lo de abrir el grifo que salga el agua, de las basuras, todo esto, ¿no? Y lo demás es todo lujo. Es todo lujo en el sentido más estricto, es decir, lo que no es estrictamente necesario. Es decir, en el auditorio se contrata una obra de teatro de estas de arte y desmayo, se paga el espectáculo y van 4 hipsters y 2 wokes, y aquello pues es perder un montón de dinero. Eso no se puede organizar. Señor Pérez Avilés, ¿le va usted a...? No, digo en teoría, en mucha teoría, ya estás metiéndome en jaleos, en mucha teoría. Tú, vamos a ver, obviamente, ¿qué pasa? Tú externalizas el catálogo de servicios públicos. Yo creo que una administración pública pues debe intentar ampliarlo hasta el punto de, digamos, ofrecer todo tipo de servicios públicos, pero para eso está la externalización. Tú externalizas y una determinada empresa ofrece un servicio público y 3, 4 meses después, un año, pues después se dan cuenta, la gente no lo usa, se llega a la conclusión de que no es rentable, se cierra, se acabó la historia. En cambio, si lo haces a base de funcionarios, incluso si sacas oposiciones, si funcionarizas a gente, tal y cual, el servicio deja de ser interesante y tenemos ahí un montón de gente a la cual hay que recolocar y a veces pues no es tan fácil. Por eso es la cuestión de la externalización. Una empresa a la que le encargas un determinado servicio público, lo hace mal, le echas la bronca y le avisas de que se la vas a encargar a otra empresa. Y llegado el caso, no es que la empresa lo haga mal, es que pues no se reclama ese servicio, pues se cierra el asunto y ya está. Se va a tener que dejar en algún momento de limpiar los edificios públicos, de limpiar el suelo, del agua, del servicio de atención a domicilio. Eso es distinto. Hombre. Eso es distinto porque es una cuestión de lo necesario frente al lujo, y aún así yo creo que es mejor externalizarlo. Bueno, nos van a quedar 10-12 minutos finales para comentar casi de soslayo alguna cuestión importante y que está en la mente de todos, como es en el caso de la escena política nacional, esa transferencia comprometida o que ese inicio de un proceso comprometido por parte del Gobierno de España a la formación independentista JxCat, que sería la transferencia a Cataluña, a la comunidad autónoma de Cataluña, de competencias exclusivas del Estado central, como sería
las políticas de inmigración. No se ha aclarado en absoluto qué parte, si es el todo o la parte de esas políticas de inmigración que comportan también la gestión de fronteras para la circulación de personas. Yo, de entrada, cuando pensé, bueno, alguna declaración que ahora escucharemos de un político que nos es muy familiar y muy conocido, yo pensé si Vox no se sentía de alguna forma usurpado en su espacio político cuando Junts pide gestionar el flujo de inmigrantes a una comunidad autónoma, que algún político, como digo, pues será hasta por aludido, porque puede que en un futuro, ojalá que no lo veamos, pues nos veamos andaluces, extremeños, murcianos, castellano-manchegos o riojanos, pues como extranjeros en Cataluña. Reitero la pregunta, y no valga la frivolidad, ¿os sentís de alguna forma copados por esta formación independentista en una reivindicación, una demanda de competencias de inmigración en la región catalana? Bueno, a ver, es que yo creo que hay que diferenciar entre el teatro o lo que es la parte estratégica y la parte operacional. Lo que estamos viendo ahora mismo es la parte operacional, que es puntual, decir, bueno, queremos recibir o controlar el tema de salida del territorio nacional, de extranjeros, de españoles o de andaluces o manchegos y tal. Pero yo creo que hay un tema de fondo, ¿no? Que realmente, bueno, pues para poder llegar a la independencia hay tres competencias que Cataluña necesita, que son básicamente la diplomacia, una hacienda propia y el control de extranjería. Entonces son los tres pilares que están tocando. La diplomacia lo tienen bastante avanzado hace muchos años con las embajadas catalanas. Luego, por otro lado, la hacienda catalana ya han dicho que la van a empezar a hacer, bueno, pues van a ir a buscar un sistema muy parecido al que tiene el País Vasco, ¿no? Y esto es la que faltaba, ¿no? Que la de extranjería. Yo he hablado con algún mando de policía y me ha dicho que de ellos, de ese tema, no saben nada, que nada, no les ha llegado nada, y que la extranjería es una competencia exclusiva de la Policía Nacional, redactada por la Ley 2/86 del 13 de marzo, ¿no? Que si te vas al artículo 12 te lo dice claramente, dice, será ejercida por el Cuerpo Nacional de Policía, la expedición de documentos nacionales de identidad, pasaporte, el control de entrada, que la ley dice que esto lo tiene que hacer única y exclusivamente la Policía Nacional. Pero vuelvo a decir que es que esto es lo de menos, que realmente, ¿cuál es el trasfondo? El trasfondo es el referéndum. El trasfondo es el referéndum y la independencia de Cataluña. Y necesitan esos tres puntos, que son la extranjería, la hacienda y la diplomacia. Me interesaba conocer el punto de vista de vos, y antes de que enlace nuestro compañero de mesa de Unidas por Valdepeñas, de Izquierda Unida Podemos, vamos a escuchar un minuto de declaración que ya es muy conocido, pero que viene muy al caso, por parte del presidente autonómico de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Ningún Estado puede renunciar bajo ningún concepto a la competencia en fronteras y, por tanto, en emigración. El control de las fronteras es la expresión más elemental de soberanía. Lo que quiere Puigdemont es, poco a poco, ir construyendo un Estado para el día en que quieran tener lo propio. Y esto es verdaderamente, con esto no se puede jugar. Con las cosas de comer no se puede mercadear. Y sinceramente estoy muy preocupado. Y sobre todo, poner en manos de gente que entiende de la emigración algo parecido a Vox, me preocupa desde una perspectiva incluso progresista. Porque si las competencias las pidiera Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras. Pero las pide Puigdemont para lo mismo, y eso no tiene nada de progresista, eso es exactamente reaccionario. Pero es que sobre todo no me parece constitucional. La competencia en emigración como en fronteras es estrictamente una función de soberanía a la que ningún Estado puede renunciar. Esto no se puede resolver sobre la marcha en un pasillo ni por teléfono. Alberto, hoy por hoy Izquierda Unida forma parte de Sumar, y Sumar forma parte del Gobierno. ¿Qué piensa Izquierda Unida de Valdepeñas? Bueno, estoy bastante de acuerdo con las palabras de Emiliano García Paje, que no, esto es a lo mejor una primicia. Ha dicho que le genera cierta aprensión progresista. Oye, pues mira, pues no está mal. A ver, Pedro Sánchez es cierto que ha dicho en varias declaraciones, en varias entrevistas, que no va a incluir el control de fronteras y política de inmigración irregular. Eso lo ha dicho Pedro Sánchez. La relación de cosas que ha dicho Pedro Sánchez y que lo ha dicho, lo que luego ha hecho. Eso es lo que ha dicho, pero bueno, aquí no vamos a entrar en esa valoración. Sí que
a mí me genera también cierta preocupación este tema. Yo y Sumar, Izquierda Unida, en general, todas las cuestiones progresistas, todos los partidos progresistas, estamos bastante en contra y además dudamos mucho del encaje constitucional que va a tener esta futura ley orgánica que va a transferir estas competencias. No tiene ningún tipo de sentido, ya que el propio artículo de la Constitución 149 dice que la inmigración es competencia exclusiva del Estado. Tiene un encaje bastante complicado si van a hacer una futura ley orgánica. Pero también digo una cosa, y creo que esto es el quid de la cuestión y es una cosa bastante importante, o que por lo menos para mí lo es. Y es que ahora mismo tenemos una responsabilidad, todos los partidos políticos, todos los grupos políticos, en hablar y en discutir para que se eviten los discursos que no sean respetuosos con los derechos humanos. Porque abrazar los discursos de extrema derecha como Junts, en este caso, están haciéndolo, pues es muy, muy peligroso y poner en riesgo la paz social. Y hay que situar el problema en donde está, porque al fin y al cabo esto es enfrentar, al final, las políticas que enfrentan entre el último y el penúltimo es bastante lamentable. Hay que recordar que han muerto intentando llegar a nuestro país 6.600 personas en las costas de España. ¿Desde cuándo? El último año, en 2023. Son muchas vidas que se han perdido. Y al final, mercadear en política con estos problemas tan importantes en los que se juegan vidas humanas es muy problemático. Y que se esté poniendo en el foco esta cuestión sin entrar en lo que verdaderamente es importante es muy peligroso. Y al final le estamos haciendo el discurso a la extrema derecha de Junts. ¿Opiniones a mi izquierda? ¿Me permites, Ángel? Bueno, a mí dos cosas me sorprenden, porque lo primero es que PSOE y Sumar son socios de Junts, ¿no?, en este gobierno, digo, a nivel nacional. Con respecto a las palabras de Page, no voy a entrar a valorarlas porque, con todo mi respeto al señor Page, para mí no tiene ningún valor ya su palabra, ¿no? Ya lo vimos con la amnistía. El señor Page hablaba de si la amnistía, bueno, lo que pensamos muchos españoles, ¿no?, de izquierdas y de derechas. Y luego llegaron, en la hora de la votación, pues los diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha pues dijeron sí, buena, ¿no? Entonces ahora pues ha vuelto a saltar con este tema no es constitucional. Bueno, están diciendo que la amnistía tampoco es constitucional, pero Armengol pues ha retrasado un informe del equipo jurídico del Congreso 6 días pues para o sea, entonces ahora el señor Page viene diciendo que no es constitucional o que está mercadeando, pero yo, con todo mi respeto, es que no tiene ningún valor, porque si se plantase de verdad, además muchos socialistas le seguirían, muchísimos, pero al final es que pues está donde está y no quiere. Page no es diputado. Bueno, pero no sé, es que algo podrá hacer, ¿no? Se habla de ser varones, ¿no?, de los varones del Partido Socialista. ¿Qué hace? Es importante, pero al final, ¿qué hace? Dicen 4 discursos de la televisión, quedan muy bien frente a su electorado manchego, decir, oye, mira lo que hacen. Pero vamos, de verdad, vamos a dejar ya el cinismo, de verdad. Es mejor que diga, estamos de acuerdo en desintegrar España. Perfecto, vaya de cara, dígalo, ya está, no pasa nada. Yo por lo menos, Junts va de cara. No me gusta lo que dice, pero va de cara. Los independentistas van de cara. Sí, van de cara, sí. Pero no me gusta lo que dice, pero van de cara, por lo menos son valientes. Pero el PSOE son eclécticos, te dicen una cosa por aquí, otra por allá, un varón de una... Entonces yo, con todo mi respeto al señor Page, pues su palabra para mí y para muchos españoles y manchegos no tiene ningún valor, porque mañana vienen con esta modificación o esta ley orgánica y seguro que se la traga. Es como Felipe González, ha salido haciendo unas declaraciones, están asaltando la Constitución, y luego llega y en las últimas elecciones dice, bueno, yo voté al PSOE con la lista, pero voté al PSOE. Pero por favor. Felipe González sale diciendo que ha votado al PP o a Vox. Pero no se vota, pero si es que vamos a ver. González sale diciendo, seré la última línea de defensa de la división de poderes. ¿Y qué hizo en el 85? Es que esto es una cosa. Es que esto es una cosa que yo muchas veces le explico. Tiene un cinismo y una cara dura que ya, y lo de Page no tiene nombre. Y es que esto es una cosa que muchas veces le explico a la gente, no sé. Yo primero soy español, o bueno, primero soy de mi familia y soy español, y luego soy de un partido político. Pero si el partido político trae algo en contra de España o de mi familia, pues no lo voy a votar, me da igual que sea Vox. Si es Vox, pues no lo voto. Pero es que un socialista es antes socialista que español.
Entonces, el señor Paje no tiene ningún valor aquí, su palabra digo, porque ya ha demostrado, sobre todo con el tema de la amnistía, que dice mucho, pega muchas voces y luego ¿qué? Entonces... ¿Pero qué significa ser español? Bueno, sí, pero lo vuelvo a decir, si tú eres español pero no quieres destruir lo que es el Estado de Derecho, dilo, o si no quieres actualmente la Constitución o cómo está conformada, pues dilo, pero ve de frente, pero no digas que quieres la Constitución, que quieres estar dentro del marco democrático que tenemos, y luego llegues y saquen una ley que en principio van a decir que es anticonstitucional, digas que no, pero luego la vayas a apoyar. Entonces, el trilismo, de verdad, debemos de exigirle a los políticos... Yo creo que estamos haciendo demasiadas suposiciones sin saber verdaderamente lo que está escrito en este acuerdo. No sabemos, no tenemos ni idea. Si Pedro Sánchez ha dicho que no, es que sí. Bueno, pues... Pero es muy sencillo. Pero yo no voy a hacer esto. Pues ya ve apuntando en la casilla que lo va a hace. Porque, es que, hombre, si es que... ¿Cuántas veces nos la va a colar a todos? Se ha dicho claramente que están negociando entregar hoy mismo. Hoy mismo, el día en que se graba este programa, se ha dicho que se está negociando a ver cómo se va a hacer para entregar las competencias de inmigración. En el caso de Paje se pone estupendo, se pone intenso y se pone ahí sobreactuado y cada vez hace peor las metáforas. ¿Que finge Paje cuando dice esas cosas? Claro. Y cada vez hace peores metáforas. O sea, con las cosas de comer no se puede mercadear. ¿Cómo que no? Vete a la frutería y dile a la frutera que no mercadees con la fruta, o al carnicero, o la carnicera, lo que sea. Las metáforas cada vez es peor. Y habría que preguntarle a Yolanda Díaz. A lo mejor, ¿no? Porque, claro, vamos a ver, Yolanda Díaz, la lideresa o lideresa es en países sudamericanos. En español de España es líder. Recordemos las imágenes hablando, sonriendo, negociando con Al Puigdemont, etcétera, etcétera. Un partido internacionalista, se supone que es internacionalista por historia y por tradición, los partidos comunistas, etcétera, los partidos en general pues, socialistas y comunistas, pero Yolanda Díaz lo ha manifestado en muchísimas ocasiones, que ella es más bien filonacionalista, lo cual es algo que está en su perfecto derecho. Yo tengo unos cuantos amigos nacionalistas, algún catalán, algún vasco y desde luego muchos gallegos. No son diablos con rabo y con cuernos, pero obviamente en el caso este es que es muy sencillo, Artículo 100, lo acaba de mencionar Alberto hace un momento, artículo 149 de la Constitución de 1978, que será mejor o será peor, para mí tiene aspectos muy malos, pero por lo menos es un documento al cual uno se puede atar. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. 1. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles, en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2. Nacionalidad, inmigración, emigración, que yo creo que aquí sobra, porque si yo soy un ciudadano español y quiero emigrar a donde me dé la gana, pues no tiene que venir nadie a decirme cómo tengo que hacerlo, pero bueno, da igual. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Ese es el 2. Y el 10 dice, régimen aduanero y arancelario, comercio exterior. Obviamente, siempre que metes por definición el concepto de inmigración, estás metiendo el concepto de frontera. Obviamente, si tú le das a la Generalitat la gestión de la inmigración, significa para que en un momento determinado puedan expulsar a alguien que está en Cataluña a otro lugar. Y no dejarle pasar. Y no dejarle pasar. Eso, claro, no dejarle pasar. Vamos concluyendo que hemos superado ya la hora. Eso implica la frontera y explica la soberanía sobre las fronteras, implica obviamente, la constitución de un Estado soberano independiente catalán. Intervenciones, por favor. Yo tengo clarísimo, y contestándote a lo que dices, Ángel, que a las palabras de Míriam Nogueras, de que la Generalitat sería quien conceda los permisos de residencia, de Jordi Turull, de hablar de poder echar a los inmigrantes ilegales, y de Laura Borràs, que avanza para decidir el reparto de inmigrantes llegados a la costa canaria, para que no entre ninguno a Cataluña, ya te digo yo que desde Sumar se va a votar en contra de esta futura ley orgánica. Eso lo tengo, meridianamente claro. Es muy difícil que esta ley orgánica entre ya no solo en los aspectos legales constitutivos de la Constitución del 78 que has leído, sino además a nivel parlamentario es muy complicado que esta ley pueda salir adelante. Complicado hasta que obviamente implique una crisis de gobierno. Y obviamente, ya sabíamos todo el mundo cuando salieron las urnas y se contó el último voto que esta legislatura iba a ser movida y iba a ser muy difícil. Y lo cierto es que está costando, pero han salido algunos decretos importantes y no queda otra. Al gobierno no le queda otra nada más que pactar, negociar y hablar. Y los votos necesarios muchas veces los necesitamos de Junts. Y eso es así.
Y yo no estoy de acuerdo con pactar este tipo de cuestiones con personas que se declaran literalmente racistas y xenófobas, en absoluto. Pero también es cierto que han salido unos decretos ahora que son progresistas y que van a ayudar a un completo, vamos, a una gran cantidad de ciudadanía. Antonio, última intervención. Bueno, yo lo llevo diciendo ya tiempo. Aquí hay una imagen de fondo que es el referéndum de independencia de Cataluña. Esto es una piedrecita más. Y el 15 de enero decía Turull, dice, si no hay referéndum, el gobierno del Estado colorín colorado, que la verdad es que eso es una chulería espectacular. El 17 de enero, que es hoy, ¿no? Pues, digo, que fue ayer, perdón, Cerdán, que es el que ya negoció en su día, dice que prevé cerrar acuerdos con Turull, dice y asegura que no hablarán del referéndum, que no hablarán ayer, que no hablaron ayer, ¿no? Pero que mañana pues puede ser, ¿no? Aquí hay algo de fondo que es el referéndum y esto es una parte más, ¿no? No hay improvisación, Pedro Sánchez no hay improvisación, es Maquiavelo, es muy inteligente. No. Es muy inteligente. Eso nada. Sabe cuál es su hoja de ruta y su hoja de ruta termina con el referéndum en Cataluña y bueno, esto es una parte más. Ángel, cierre y epílogo. Sí, lo primero de Maquiavelo, nada, ¿eh? Ya, ojalá fuese Nicolás Maquiavelo. Se le cuelga el epíteto de, o sea, el este de Maquiavelo a gente. No, una cosa es maquiavélico, además en el diccionario se distingue entre maquiavélico y maquiaveliano. Maquiaveliano es lo relativo a la obra de Nicolás Maquiavelo, el genio absoluto, gigantesco de la teoría política y fundador de la ciencia política. Otra cosa es ser maquiavélico, ser así malvado y todas esas cosas. Bueno, pues sí. Entonces Pedro Sánchez es maquiavélico. No, Maquiavélico en el Rasputiniano. Eso está muy bien visto. Rasputiniano sí. Salvo por la cuestión, no lo sé, vamos, hay leyendas acerca de la dimensión del pene de Rasputin. Yo ahí no me meto. Que es tarde. Sí, no. Primero, un libro estupendo, por si acaso alguien, Francisco Caja, La raza catalana, el núcleo doctrinal del catalanismo. Esto, por si acaso alguien quiere ver por dónde van los tiros de la tal. Y con respecto a esto, también quería, antes de recomendar este libro fantástico, de un extraordinario intelectual británico, Douglas Murray. Tiene otros dos libros que yo conozca, pero bueno, da igual. Europa, la extraña muerte de Europa, identidad, inmigración y islam. Es un libro extraordinario. Y quiero pues, leer un libro fundamental, un clásico ya, tiene unos cuantos años nada más, pero ya es un clásico, de Neil Postman, Divertirse hasta morir. El discurso público en la era del show business. Y dice en este párrafo: tiranos de todo tipo han reconocido siempre el valor de proporcionar a las masas diversión como forma de apaciguar su descontento. Pero la mayoría de ellos no podrían ni siquiera soñar con una situación en que las masas llegarían a ignorar aquello que no divirtiera. Es por eso que los tiranos siempre han confiado, y lo hacen aún, en la censura. Después de todo, este es el tributo que los tiranos pagan por suponer que el público conoce la diferencia entre el discurso serio y el entretenimiento, y que le importa. Qué contentos estarían todos los reyes, zares y führers del pasado y los comisarios del presente si supieran que la censura no es necesaria cuando el discurso político toma la forma de una broma. Neil Postman, Divertirse hasta morir. Pues ahí lo dejamos y unos segundos finales para informarles o recordarles, para que no lo sepa, hemos confirmado ya que el próximo 14 de febrero desaparecerá la señal estándar en las televisiones. Si ustedes solo verán televisión, ustedes que ya nos están viendo a nosotros, es porque pueden ver la televisión en alta definición. Será ya exclusiva a partir del próximo 14 de febrero. El problema no es de ustedes, sino de quienes todavía no han dado ese paso, con lo cual que funcione el boca a boca, y entendemos que a partir del 14 de febrero la audiencia de Televaldepeñas volverá a crecer por mor de esa necesidad que se va a generar una vez que haya ese apagón de la señal estándar de televisión. El 14 de febrero funcionará el boca a boca, digo yo. Le dejamos para el próximo, les emplazamos el próximo jueves, dentro de 7 días, y hasta entonces un fortísimo abrazo.